Hubo un tiempo en el que la mayoría de los animales eran enormes en comparación a nuestro tamaño, que por motivos de cambios climáticos y falta de adaptación, en la actualidad solo quedan vestigios y fósiles de ellos. Pero aún se pueden observar algunos de ellos que son herederos del legado genético de sus antepasados. Y no solo existen animales colosales en el mar, sino que deambulan en la tierra, y el más grande de todos ellos es el elefante. Existen dos especies de elefantes, el elefante africano y el elefante asiático, y de ellos derivan varias subespecies. Ambos son mamíferos ungulados, de enorme tamaño, denominados probóscidos, de los cuales son los únicos exponentes vivos de este orden, en el cual pertenecían los mamuts y los mastodontes. Entre ambas especies existen muchas diferencias muy marcadas. El elefante asiático llega a medir de 2 a 3 metros y medio de alto y con un peso de 5 toneladas, a diferencia del africano, que mide lo mismo, pero su pesaje puede llegar hasta las 7 toneladas, siendo el animal terrestre más grande del mundo el elefante africano de sabana. Las orejas son completamente diferentes, mientras que en el africano son de enorme tamaño, casi abarcando la totalidad de su cabeza, en el asiático son más pequeñas. En el caso del asiático, no todas las subespecies presentan colmillos alargados, como en el caso del africano. Otra diferencia es que el elefante asiático tiene un recubrimiento de pelo frondoso en la mayor parte del cuerpo, y el elefante africano es más lampiño, con vellosidades reducidas y poco abundantes. La característica que más resalta es su hocico alargado, en forma de trompa. En la parte final de este, donde se localizan los orificios nasales, tienen unos apéndices llamados dedos, que les permiten sujetar cosas con precisión y delicadeza, inclusive pueden tomar del suelo un alfiler. La trompa también varía entre las especies, el asiático solo cuenta con uno de estos dedos, mientras que el africano tiene dos. La trompa es su extremidad con mayor funcionabilidad, siendo similar a los brazos de una persona. Es muy flexible, lo que le permite moverla en todas las direcciones, además de enroscarla alrededor del forraje para poderlo arrancar del suelo y meterlo en la boca. Tiene la fuerza suficiente para levantar un tronco de 250 kilos como si levantara un palo de escoba. Se estima que solamente en la trompa tienen 40.000 músculos. Con ella pueden succionar agua para tomarla o arrojarla en su lomo. También se arrojan tierra y lodo para refrescarse, limpiarse de algunos parásitos y protegerse del sol. Debido a su largo tamaño no les es muy útil para oler. Para ello es tocar el objeto con esta para posteriormente introducir su trompa dentro de la boca, transfiriendo pequeñas partículas volátiles a un órgano llamado Jacobson, situado encima del paladar. Esto les permite detectar con mayor rapidez un olor indicativo. Este apéndice no lo utilizan para pelear, para defenderse simplemente aplastan a cualquier amenaza que pudiera significar un peligro. Otra de sus defensas en algunos elefantes son los colmillos de enorme tamaño. Los utilizan para empalar a su agresor, mientras este esté tirado en el suelo después de ser embestido y pisoteado por su gran tamaño. Estas piezas dentales corresponderían a los dientes incisivos de cualquier otro mamífero. De hecho, son los únicos dientes frontales con los que cuentan. Cada una de estas piezas dentales llega a pesar 100 kilos y son estructuralmente idénticos a los de los otros mamíferos. Aparte de defenderse con ellos, les ayuda a cavar hoyos para desenterrar raíces y levantar objetos pesados, no para comer. Para ello utilizan las muelas que rara vez son vistas desde el exterior. Están dotados de 3 pares de premolares y 3 pares de molares en cada lado, pero al comer solamente utilizan un par de muelas para masticar su alimento, y ayudados por crestas en cada uno de sus molares, que le facilita moler su alimento fibroso, en donde predominan las hojas y los pastos. Su piel es gruesa, solamente el labio inferior llega a medir 2 centímetros y en el cuerpo en general unos milímetros menos. De hecho, antiguamente se les clasificaba como paquidermos, característica que se denominaba por tener una piel gruesa, en donde se englobaban los rinocerontes e hipopótamos, pero ya quedó en desuso. Su piel tiene una tonalidad gris en el elefante africano y en el asiático es oscura, pero con otras tonalidades. Se piensa que la piel es tan gruesa para soportar la presión interna que ejerce su cuerpo, además de ser una defensa muy eficaz contra los depredadores. Presenta arrugas en toda la dermis, esto les ayuda a conservar la tierra y el agua que se arrojan por un mayor tiempo, para protegerse del sol y mitigar el calor, ya que no cuentan con glándulas sudoríparas para disipar el calor de su cuerpo. Para ello utilizan sus orejas, que cuentan con la función de enfriarlos, puesto que están muy irrigadas con largos y numerosos vasos sanguíneos, que la sangre al recorrerlos se enfría por medio de convección, y para aumentar su efectividad agitan sus orejas para potencializar este proceso. Es por eso que se les ve haciendo este movimiento constantemente.
Son animales muy longevos, en promedio viven 70 años en cautiverio. En estado silvestre es muy difícil determinar la expectativa de vida, pero se estima que es de unos 50 a 65 años. Para determinar la edad se observan las muelas. ¿Se acuerdan que les mencioné que solamente usaban un par? Esto ocasiona que cuando se pierde este par por el uso, son suplidas por el siguiente par, hasta que llega el momento en el que no les quedan piezas dentales, lo que ocasiona que mueran por falta de nutrientes, al no poder masticar su alimento. Se piensa que tal expectativa de vida se debe a la casi ausencia de depredadores que tienen cuando son adultos. Rara vez son atacados por leones o tigres respectivamente a la región, pero sus crías son propensas a sufrir los ataques de estos, al ser más vulnerables. Pero aún así no son una presa fácil, porque los elefantes forman manadas que protegen a estas. Las manadas que se alcanzan a apreciar están conformadas por hembras adultas y sus crías, siendo la más grande de edad la líder, lo que se considera que sus grupos están conformados por un matriarcado. Este grupo está conformado de 8 a 10 adultos en el africano y de 4 a 8 en el asiático, con sus crías. Los machos al llegar a la edad de 12 a 15 años son expulsados de estas y en ocasiones se agrupan con otros machos, de máximo de 3 integrantes, normalmente un adulto y 2 jóvenes, a los que se les denomina escuderos. Pero aún así, la mayoría de los machos son solitarios y se les ve juntarse cuando es época de apareamiento, donde pelean para dominar y reproducirse. Después del apareamiento, la hembra tiene una gestación de 22 meses, siendo el mamífero con la gestación más larga de todas, inclusive más larga que la de la ballena azul. Al nacer, la cría puede caminar por sí sola y pesa unos 150 kilos. Aún con este tamaño es dependiente total de la madre, que lo alimentará de 12 a 24 meses. Las crías son agrupadas en un mismo lugar donde juegan entre ellas y son vigiladas por una hembra mientras las demás comen. Al detectar una amenaza, esta única hembra avisa a la manada de un peligro y se agrupan para defender a las crías. Para avisar utilizan vocalizaciones llamadas barrito. Además se comunican entre ellos utilizando pisoteos y sonidos de baja frecuencia que solo ellos pueden escuchar, los cuales viajan generando ondas en la tierra que recorren grandes distancias, donde son detectados por los canales auditivos y por los pies de los otros elefantes. Ellos tienen un rango muy amplio para detectar frecuencias, que circulan los 18 Hz, comparado con un ratón que produce 2500 o un humano que produce unos 100 Hz, teniendo uno de los mejores oídos del reino animal. Pero también tienen un tacto sin rival. Sus pies detectan las vibraciones que son producidas por los pisoteos y las vocalizaciones de baja frecuencia que recorren el suelo. Sus piernas están estructuradas al igual que un caballo o un rumiante, 2 extremidades delanteras muy similares a nuestros brazos y 2 traseras en donde están las rodillas. De hecho, es una mentira que los elefantes tienen 4 rodillas. Cuentan con 2 codos en la parte delantera que se doblan en dirección caudal y las rodillas que se doblan en dirección craneal. Sus huesos son de enorme tamaño, en especial en las extremidades para soportar el enorme peso. Al caminar no lo realizan con la planta del pie, realmente ellos caminan con las puntas de los dedos, y el resto del pie está conformado por una almohadilla que es la encargada de detectar los sonidos de baja frecuencia, y les permite ser casi silenciosos al caminar. Cuentan con 5 pares de dedos adelante y 4 atrás en el asiático y 4 y 3 en el africano. En la parte más superficial de sus pies están dotados de uñas que protegen la punta de la pata y les ayudan a rascar el suelo. De hecho, cuando están en cautiverio se les debe cortar regularmente para evitar que se lastimen o se les entierren las uñas y así evitar infecciones y problemas podales. Esto se debe al poco desgaste que tienen. Se habla mucho acerca de la memoria de los elefantes, y es un hecho tal afirmación. Se ha visto que en épocas donde hay sequías prolongadas, una hembra de 60 años puede guiar a la manada a un estanque de agua que visitó ella cuando era pequeña, y nunca más volvió a este. Esto se debe al enorme cerebro que tiene una masa corporal de 5 kilogramos, además de ser similar al de los humanos en términos de estructura y complejidad. Por ejemplo, el córtex del elefante tiene la misma cantidad de neuronas que un cerebro humano. Son capaces de exhibir una variedad de comportamientos, inclusive aquellos asociados con el duelo psicológico, el aprendizaje, el mimetismo, el cuidado maternal, el juego, el altruismo, el uso de herramientas, la compasión, la cooperación, la conciencia de sí mismo, la memoria y el lenguaje. Se estima que su cerebro cuenta con un total de 257,000 millones de neuronas. Y en mi experiencia personal, si un elefante te intenta atacar y cuando vuelvas a ver a este elefante, este va a intentar agredirte, así que tomen muchas precauciones al estar cerca de uno. De hecho, son uno de los animales que más muertes causan al año, ya que son muy temperamentales, no solo con el ser humano, sino con otras especies que son herbívoras.
En estado natural se pueden encontrar en países en África, como en Tanzania, Congo, Angola y en general la parte central del continente africano. Y en Asia, en países como India, Bután, Camboya, Borneo, Tailandia y otros países. Y aunque su distribución es muy grande, se encuentran en estado de conservación, que va de vulnerable hasta peligro crítico. Esto se debe al comercio de marfil, el cual se obtiene de los colmillos de estos, debido a que para obtenerlos se les debe de matar y extirpárselos, para después tallarlos en piezas decorativas. La caza furtiva ha sido tan grande que si no se controla, este animal desaparecerá. Otra causa es la destrucción de su hábitat, con fines de producción agrícola, en las cuales los elefantes entran en las cosechas a comer y son defendidas por los granjeros, pero la principal es la comercialización de marfil, por lo que está prohibido la venta y compra de este producto, con el fin de desalentar su caza clandestina, pero en el mercado negro aún se efectúa con este fin. Para proteger esta especie se han creado grandes reservas ecológicas para evitar su extinción, para controlar su caza e incentivar su reproducción, donde los elefantes coexisten con otros animales en estas zonas, los cuales han tenido grandes resultados en la crianza de esta especie. Estas zonas subsisten gracias al turismo, que dan fuentes de empleo a los nativos de la zona y fomentan su preservación. Hablar del elefante es un tema muy amplio y aún me falta muchísima más información, pero no la voy a incluir en este video porque se prolongaría mucho, por lo que lo dejaré hasta aquí en esta ocasión. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!